Dios los bendiga, hermanos y amigos, Dios los bendiga y los guarde. Un gusto y un privilegio compartir con ustedes la palabra de Dios por estos medios, por mi perfil de Facebook, Dilmani Viches, y por mi canal de YouTube, El Rincón de Dios, creado para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dándole gracias a Dios por estos días de vida y pidiéndole a Dios que me ayude en este tiempo a que yo predique solo su evangelio, solo su verdad, solo su palabra, porque solo ellas son palabras de vida eterna, solo el evangelio salva y solo su verdad hace libre. Se lo pido todo al Dios de Israel en el nombre poderoso de Jesús el Cristo. Amén y amén. Bueno, por motivos de que hoy tengo que abordar varios versículos, no voy a hacer hoy el resumen. Voy a comenzar a leer la palabra y luego a interpretarla. Amén. Vamos a estar hoy en Lucas 24, del 13 al 35. Son varios versículos, ¿verdad? Entonces quiero leerlos y abordarlos todos de manera más rápida. ¿Amén? Entonces leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Maús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó, caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen, y les dijo: ¿qué prácticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella aconteció en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron que de Jesús el Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron a los principales sacerdotes y nuestro gobernante a sentencia de muerte, y le crucificaron, pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido, aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles que le dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él le dijo: oh insensato y tal de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que Cristo padeciera esta cosa y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él se decía. Perdón. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde. Y él y allá se inclinó pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y se reconocieron
mas él desapareció de su vista, y se decían el uno al otro: ¿no ardía vuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo habían reconocido partir de paz. Amén. Gloria a Dios. Bueno. Estos hechos de lo que vamos a conversar hoy, ¿verdad? Esta palabra es el mismo día domingo, ¿ok? Todavía aquí en esta palabra que vamos a escudriñar hoy es día domingo, porque fíjense bien, dice: y aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Amén. 2 de ellos, 2 de los discípulos de Cristo, dos de los que estaban cuando las mujeres llegaron asombradas diciendo: el Señor ha resucitado, y nadie le creyó, incluyendo los 11 apóstoles. Bueno, 2 de esos discípulos iban camino a Emaús, que quedaba muy lejos de Jerusalén. Amén. Este es el día domingo. 2 de esos hombres que estaban cuando las mujeres llevaron la buena nueva de que Cristo había resucitado, los cuales tampoco creyeron en eso, iban camino a Emaús, que quedaba, por lo que dice aquí, 60 estadios de Jerusalén. No sabemos cuál es la medida de los estadios, si eran estadios romanos, estadios griegos, no sabemos. Pero podemos decir que quedaban lejos, pues era una distancia considerable la que tenían que recorrer. Recuerden que anteriormente la mayoría de las personas iban a pie para todos lados. Es como un denominador. Amén. Ok. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sí, ellos iban por el camino y bueno, imagínense tan lejos que estaba Emaús, esa ciudad, que yo me imagino que ellos iban hablando: no, el Señor murió, nosotros creíamos que era el Mesías, nosotros creíamos que el Señor iba a libertar a Israel. Y mira cómo terminó, muerto por los romanos. Teníamos la esperanza de que era el Mesías. A lo mejor toda esta cosa estaba hablando. ¿Cómo puede ser que la gente de Israel prefiriera a ese asesino, a Barrabás, que al santo de Israel? ¿Cómo puede ser? Venían hablando de las cosas que habían acontecido. ¿Cómo puede ser que nuestro Señor Jesús fuera muerto de la forma que fue? O sea, ellos venían entre ellos dos discutiendo lo que pasó con mi Señor Jesús. Yo me imagino que ellos dirían: no entiendo cómo la gente del mismo Israel crucificó al Señor, no entiendo cómo lo pudo haber permitido eso, cómo pudo haber dado a los impíos para que lo matasen de esa forma. Yo me imagino que ellos iban conversando de todos esos hechos que habían pasado y de la forma como ellos lo veían. Yo me imagino que esa era la conversación vía a Emaús, porque
como les digo, era un trayecto largo y ellos tuvieron tiempo ahí de hablar de eso, pues, de cómo entregaron a Jesús, de cómo Judas, tal vez hablaron de cómo Judas traicionó al maestro. En fin, ellos iban conversando a lo mejor de cómo fue todo para que Jesús llegara a la cruz. Y bueno, esta era su perdón, su conversación. O sea, estaban hablando de los hechos que habían acontecido, los cuales los tenían muy tristes. Entonces, también posiblemente hablarían de lo que vieron las mujeres y todo eso. Ellos estaban conversando de todo. Imagínense, el trayecto era muy largo, entonces tenían tiempo para conversar y reconversar sobre todas las situaciones que estaban aconteciendo en ese momento, en Israel, en sus vidas, que los afectaban a ellos directamente, porque ellos eran discípulos de Cristo, que ya en Cristo, así que bueno, me imagino que ellos todavía estaban muy dolidos, muy tristes por la situación y venían hablando de todos esos temas. Cuando sucedió que mientras hablaban, discutían entre sí si Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Fíjense bien, cuando ellos estaban en esa conversación, no, que vos sabéis que, mirá cómo puede ser que el pueblo crucificara a nuestro maestro, pero soltar a un asesino, este pueblo está perdido. Venían hablando, yo me imagino, no, cómo puede ser que los romanos mataran a nuestro Señor, si nosotros teníamos la esperanza que era el Mesías. Bueno, en eso que ellos están conversando sobre esos acontecimientos, Jesús se acerca caminando a ellos. Jesús se acerca caminando a ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociese. Amén. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociese. Y sí, tenían que estar velados. O sea, tenían que estar velados porque, perdón hermano, la tos es terrible, pero por eso. Tenían que estar velados porque mi Señor Jesús tenía la misma apariencia. Escucha hermano, el cuerpo glorificado es el mismo cuerpo que el terrenal en apariencia. Lo único que cambia es que es un cuerpo glorificado, que no padece, que no envejece, que no sufre ni sol, ni calor, ni cansancio. Y es eterno. Vamos a vivir con Dios por la eternidad y hasta la eternidad. ¿Me? Pero el cuerpo en sí tiene la misma apariencia, porque recordemos que la tumba estaba vacía. El cuerpo que resucitó fue el mismo cuerpo que murió. Por eso es resurrección. Jesús no les apareció a ellos con un cuerpo diferente. No. No era un cuerpo diferente en cuanto a la apariencia, pero sí en cuanto a su naturaleza. Ya que el anterior cuerpo de mi Señor Jesús era la naturaleza terrenal y este con el que se le había aparecido era la naturaleza divina, glorificada, ¿verdad? o glorificado. Entonces, perdón, mi hermano, perdón. Entonces, esto es lo que pasaba. Ellos, Dios no le permitió a ellos que ellos conocieran a Jesús en ese momento. Sus ojos fueron velados, pero tenía que ser el mismo Cristo.
Tenía que ser el mismo Cristo en apariencia, en rostro, en cabello, esas facciones. Era el mismo cuerpo que había resucitado. Recordemos cuando Él le muestra las heridas a Tomás el incrédulo, eran las heridas que le habían hecho. Entonces, obviamente, era el mismo cuerpo. Entonces, ellos no lo pudieron reconocer porque Dios no se lo permitió en ese momento. ¿Bien? No era el momento establecido por Dios para que ellos le reconocieran. Amén. Versículo 17. Y les dijo, ¿qué prácticas son estas? ¿Qué tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Fíjense bien, Jesús llega a ellos caminando y dice, ¿y qué es lo que ustedes están hablando? ¿Qué es esto que ustedes están diciendo? ¿Por qué ustedes están tristes, se ven tristes? ¿Qué es lo que acontece? Esto se le aparece a ellos, camina con ellos y le habla a ellos como si no supiera lo que estaba hablando ellos. O sea, para meterse en el tema de conversación. Y le dice, ¿y de qué están hablando ustedes? ¿Y por qué están tristes? Le pregunté a mi Señor Jesús, como para meterse en la conversación, pues. Vamos a ver qué le dicen ellos. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que nos ha sabido las cosas que ella acontecido en estos días? Es como si le dijera a Cleofas, ¿de dónde tú eres? ¿Cómo que tú eres la única persona, el único gentil que está aquí en Jerusalén que no sabe lo que ha acontecido? ¿Tú viniste de dónde has venido tú que no sabes lo que ha pasado en estos días? Es como que le dijeran, tú eres el único que está desinformado, que no sabe todo lo que ha acontecido en estos días. ¿Acaso eres el único ignorante de los acontecimientos que han pasado en Israel en estos días? Es así, algo así, lo que le quería decir, creo, a mi Señor Jesús. Tú eres el único extranjero o forastero que hace esa pregunta. Todos saben qué ha pasado. Es algo muy público, muy notorio lo que ha pasado. Todo el mundo lo sabe. ¿Cómo tú nos vas a preguntar por qué tú nos dices que ha acontecido? No sabes lo que ha acontecido. Entonces le dijo, ¿qué cosas? Y ellos dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en la palabra de Dios, y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Fíjense lo que dice de Jesús en Nazareno, que fue varón perfecto en obra y de palabra delante de Dios y del pueblo. Fíjense bien, que ellos en verdad no habían creído que Jesús había resucitado, porque dice, varón que fue en pasado, perfecto en obra y en palabra delante de Dios y del pueblo. Entonces, ellos le dicen eso. Estamos tristes por estos acontecimientos, por lo que le ha pasado a Jesús, varón perfecto en obras y de palabra delante de Dios y del pueblo. O sea, estamos tristes por lo que le ha pasado a Jesús. Y fíjate bien, varón que fue
ahí vemos que ellos todavía no habían creído, que ellos no creyeron en el dicho de la boca de las mujeres. Ellos no creyeron que Jesús había resucitado. A ellos no les pasaba por la cabeza que Jesús podía resucitar. Y es más, no le pasó por la cabeza que Jesús ya había dicho que iba a resucitar. Entonces podemos ver ahí la incredulidad en ellos, porque ellos dicen, y varón que fue perfecto en obras y en palabras delante de Dios y de los hombres. ¿Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestro gobernante a sentencia de muerte y le crucificaron? Fíjense bien. Y le comenzaron a decir a mi Señor Jesús que le había pasado a ese varón, el cual ellos no sabían que estaba hablando con él. O sea, ellos le comenzaron a decir a mi Señor Jesús lo que le había pasado a él, porque ellos no sabían que era Jesús. Entonces ellos le comenzaron a decir, no, ¿y cómo lo fue entregado por los principales sacerdotes? Y nuestro gobernante de sentencia de muerte y le crucificaron. O sea, ellos le comenzaron a decir lo que había acontecido, que era lo que lo tenía triste, como habían matado a mi Señor Jesús, lo habían entregado a los principales sacerdotes y lo habían sentenciado a muerte de crucifixión. Amén. Entonces por eso ellos estaban tristes, hermanos, porque era incrédulo. Ellos estaban tristes y le están comentando al mismo Señor Jesús su tristeza por estos acontecimientos que acabamos de ver. Pero lo que están dejando ver a mi Señor Jesús es la incredulidad de ellos. Es que ellos no creen o no habían creído que mi Señor Jesús iba a resucitar al tercer día. Inclusive no habían creído el testimonio de las hermanas, que no fueron dos, fueron varias mujeres las que testificaron que la tumba estaba vacía y que los ángeles les habían hablado. Entonces, ellos están así, desanimados, tristes, y comentando todas estas cosas que estaban comentando en el camino a Maús por su incredulidad. Ellos no... A ellos no les pasaba por la cabeza que Jesús podía resucitar porque no tenían fe. Y no lo reconocieron en ese momento porque sus ojos estaban velados, porque Dios no se lo permitió, ¿verdad? Pero el punto es, hermanos, que ellos están así por su incredulidad, porque no creyeron en el testimonio de la mujer. Si hubieran creído, aunque no lo hubieran visto, si hubieran creído, hubieran estado gozosos. No, pero tú sabes que las mujeres que fueron a la tumba nos dijeron que había resucitado. Y estamos contentos por ese dicho. No, ellos no dijeron eso. Aquí viene lo de las mujeres. Fíjense bien, pero nosotros, el versículo 21, pero nosotros esperamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora además de todo esto, hoy ya el tercer día, hoy es el tercer día que esto acontecido. Fíjense bien, nosotros teníamos la confianza, la fe. Le están diciendo eso al hombre que estaba hablando con ellos, que se le acercó camino a Maús, que era el mismo Señor Jesús. Y le están diciendo, lo que pasa es que nosotros teníamos la esperanza que Él iba a ser el que redimiera a Israel. Nosotros teníamos la plena certeza que Él era el Mesías. Nosotros teníamos la plena certeza que Él era el descendiente de David, que se iba a sentar en su trono y iba a reinar de allí a Israel por toda la eternidad. Nosotros teníamos la fe puesta en Él, que
creíamos ciegamente que Él era el Mesías, que Él venía a restablecer las cosas en Israel y en el mundo. Entonces es extraño, lo vamos a decir, porque yo no sabía que era Jesús. Entonces, amigo extraño, extranjero, por eso es que estamos tan cabizbajos, por eso es que tú nos ves desanimado, porque todos los acontecimientos que han pasado últimamente han sido terribles para nosotros, para los que confiábamos que Él era Cristo, que Él era el Hijo de Dios, para que los que confiábamos que Él venía a rescatar al pueblo de Israel. Todo ha sido terrible en estos días y por eso, amigo extranjero, estamos nosotros desanimados. Todavía le dice en el versículo 22, aunque también nos ha asombrado unas mujeres que entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Es como si todavía falta decirte algo. Que una mujer de entre nosotros fueron al sepulcro muy temprano y hallaron algo que nos dejó asombrados. Que la tumba estaba vacía. Fíjense bien. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles que le dijeron que que él vive. Piensa lo que están proponiendo estos dos hombres. Que las mujeres eran unas mentirosas. ¿Por qué? Porque ellos no les están creyendo a las mujeres. Ellos están diciendo, estas mujeres fueron muy temprano a la tumba y como no hallaron el cuerpo, se inventaron que tuvieron una visión con unos ángeles y los ángeles le dijeron que él vive. Eso es lo que están diciendo aquí estos hombres. Seguidores de Cristo, que tenían fe, bueno, no mucha por lo que se ve, ¿verdad? Pero ellas están diciendo que este evento, que esto que le pasó a las mujeres lo asombró, pero a su vez están diciendo que como no vieron su cuerpo, o sea, ellos prácticamente dijeron, bueno, como ellas no vieron el cuerpo, ellas se inventaron que vieron a los ángeles y que los ángeles le dijeron que él vivía. Prácticamente así lo están dando en entender ellos al mismo Jesús, que ellos no saben que es Jesús, pero así se lo están dando a entender. No, las mujeres llegaron, vieron la tumba abierta y como no vieron nada, se inventaron y que no, y que se le aparecieron unos ángeles, y que le dijeron que él vive. O sea, completamente incrédulo al testimonio de las hermanitas que verdaderamente habían visto a los ángeles, pero ellos, bueno, simplemente dudaron, como todos los apóstoles tampoco le creyeron, ninguno le creyeron. Pedro salió corriendo a ver la tumba, pero no porque le hubiera creído, no por fe en que Cristo hubiera resucitado, sino me imagino que por curiosidad, por averiguar si lo que ellos decían era verdad o era mentira. Pero el hecho es que no lo hicieron por fe en la palabra de Dios, por fe en el testimonio de varias hermanas que están declarando esto. Porque, déjenme decirle, es muy difícil que 4 o 5 mujeres estuvieran inventando la misma historia. Porque ahí no habían solo 2, ahí habían varias mujeres y las historias de todas esas mujeres concordaban en todo. Amén. Entonces, bueno, estos hombres le cuentan el acontecimiento de las mujeres como si hubiera sido una mentira de ellas. No, ellas fueron al sepulcro temprano, como lo hallaron, dijeron que tuvieron una visión y que los ángeles decían que tuvieron una visión con los ángeles
que le decía que Cristo vive. O sea, ellos completamente incrédulos al testimonio de las mujeres. Ellos no creían que eso era verdad. Ellos creían que simplemente las mujeres, como no la habían visto, inventaron que ángeles se le aparecieron y le dijeron que él vivía. Amén. Entonces, vemos un poco la incredulidad de estos dos discípulos de Cristo, de estos seguidores. Quienes dijeron que él vive, fíjese bien, en los ángeles dijeron que él vivía. ¿Por qué buscan entre los muertos a aquel que vive? Esas fueron las palabras de los ángeles. Y esas fueron las palabras que las mujeres le dijeron a todos esos hombres, a todos esos varones, incluyendo los 11 apóstoles. Y esas palabras es la que el hombre está diciendo que ellas le dijeron. Claro, pero le está diciendo sin fe. O sea, no, eso es lo mejor. Como llegaron y no vieron el cuerpo, inventaron el cuento chino que le habían parecido dos ángeles y le habían dicho esa cosa. Así lo estaban viendo ellos. Y seguramente los apóstoles también. Y luego algunos de los algunos de los nuestros y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. O sea, sí, algunos de los nuestros, de los que estaban con nosotros, fueron a confirmar la palabra de las mujeres, y efectivamente hallaron como las mujeres habían dicho, la tumba removida y el sepulcro vacío, pero a él no le vieron. O sea, ellos estaban dudando de que Jesús hubiera resucitado. Sí, fue verdad todo lo que las mujeres dijeron, porque dos de los nuestros fueron corriendo al sepulcro, sépase Pedro y Juan. Y efectivamente, cuando volvieron de allá, nos dijeron que sí, que la piedra estaba removida y que el cuerpo del Señor no estaba, pero ninguno tuvo la fe. Pero ellos no lo decían con alegría, ellos no lo decían con fe en que verdaderamente Cristo había resucitado, sino que como que sí, fue verdad lo que las mujeres dicen, hasta el punto que ellos dicen que el cuerpo no está. Pero lo de los ángeles, y eso es un invento de ella. O sea, lo de los ángeles que aparecieron diciendo que Cristo vive, bueno, esto fue un invento de la muchacha, de la mujer. Fue verdad hasta lo de los ángeles, pensarían ellos. Yo me imagino que la mayoría de los discípulos pensaron lo mismo, no, se robaron el cuerpo del maestro. Lo que los fariseos después inventaron y hicieron que eran muchos, ellos lo pensaron también, los discípulos. No, aquí no hay más para donde coger. Vinieron en la noche, movieron la piedra y se llevaron el cuerpo. Así pensaban estos dos hombres que iban a Emmaús. No, estas mujeres están desvariando. Esto quizás, como vieron la tumba vacía y removida, no pensaron, no, a los suicidados, se imaginaron la visión y a los seres angelicales diciéndoles esa cosa. Y efectivamente Pedro y Juan fueron y confirmaron que la piedra estaba removida y confirmaron que lo que habían dicho las mujeres era verdad. Bueno, hasta el punto que menciona la visión de los ángeles. Yo creo, la Biblia no lo pone explícitamente. Todos ellos pensaban que se había robado el cuerpo de Dios. Ese era el consenso unánime hasta ese momento.
Todos ellos pensaban que Cristo, que el cuerpo de Cristo había sido raptado. Eso era lo que ellos pensaban, eso era. Ellos no es que tuvieron fe en lo que las mujeres, Pedro no fue el que tuvo fe en lo que las mujeres le dijeron, por lo que las mujeres le dijeron y salió corriendo a ver la tumba. Ese no fue el sentir de Pedro. Pedro lo que tuvo fue curiosidad de saber si las mujeres estaban diciendo verdad o mentira. Fue, y efectivamente la tumba estaba removida porque Cristo había resucitado. Gloria que vive por los siglos de los siglos. Pero no fue que Pedro tuvo fe, ninguno de ellos tuvo fe. Ni los 11 apóstoles, ni estos discípulos de Cristo tenían fe. Ya que si hubieran tenido fe no estuvieran tristes. Porque si hubieran tenido fe de que Cristo iba a resucitar, al ver la tumba vacía no iban a estar tristes, lo que iban a estar era gozosos. Pero ellos no tenían fe. Ellos creían que las mujeres estaban inventando la parte de los ángeles. Por cierto, la parte más importante. Porque quienes le dicen a la mujer, no busquen entre los muertos, aquel que vive, son los ángeles. O sea, ellos estaban convencidos. Yo doy casi por hecho que todos ellos estaban casi convencidos todos de que Cristo había sido raptado, de que el cuerpo había sido raptado. Por ende, ellos no se pusieron contentos cuando el cuerpo no está en la tumba, porque si yo creo que Cristo resucitó, como él lo dijo, yo voy a la tumba al tercer día, yo veo que efectivamente no está el cuerpo. Si yo creo eso, yo me pongo feliz. Yo no voy a estar desanimado por ahí, caminando, hablando con otros de, ay, mira cómo mataron al maestro, etc. O sea, ellos estaban tristes por el simple hecho de que no tenían fe. No tenían fe de lo que mi Señor Jesús había dicho, no tenían fe de lo que las mujeres testificaron, no tenían fe de que esos ángeles que aparecieron a las mujeres verdaderamente hubieran aparecido, sino que ellos pensaban, no, estas mujeres quizás se emocionaron por no ver el cuerpo y están inventando que unos seres celestiales le dijeron que Jesús vivía, pero eso es fantasía. Así lo estaban viendo ellos. Así lo estaban viendo ellos, hermano. Versículo. Fíjense bien. Y hay algo así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Fíjense bien. Pero a él. Pero a él no le vieron. Pero a él no le vieron. Es la negación. Es decir, pero a él no le vieron. Es la incredulidad de ellos. Porque es como si dijera, pero si Jesús hubiera resucitado, se le hubiera aparecido ahí, porque no lo vieron. ¿Sí me entienden? Pero a él no le vieron, significa que no han creído en lo que le dijeron los ángeles. Ellos no están creyendo que verdaderamente esos ángeles se le aparecieron y le dijeron esta palabra a esa mujer. Porque fíjate que termina diciendo, pero a él no le vieron. O sea, eso que ella está inventando, eso que ella está diciendo de los ángeles y eso es mentira. Eso es mentira porque a él no le vieron. Es mentira que ellos tuvieron una visión y que los ángeles le dijeron que Jesús estaba vivo. Eso es mentira porque a él no le vieron. ¿Saben cómo tocaba ver para qué, verdad? Entonces aquí viene mi Señor Jesús y le dice, perdón hermano, aquí viene mi Señor Jesús y le dice, entonces él le dijo, oh insensato y tardo de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho, fíjense bien. Oh insensatos y tardos
de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Ahí mi Señor Jesús comienza a hablarle y le dice que son insensatos y tardos para creer todo lo que la palabra de Dios dice, para creer todo lo que Dios ha comunicado por medio de los profetas acerca del Mesías, acerca de sí mismo. Ellos no creían, no solamente no creían en la palabra de Jesús, que ya es bastante malo, ¿verdad? No solamente no creyeron en el testimonio de las mujeres, que es bastante malo también porque eran hermanas en Cristo, y no le iban a decir mentiras, sino que ellos tampoco entendían lo que la Escritura decía acerca de Cristo y su sufrimiento. Eso es lo que dice mi Señor Jesús. Aquí, fíjense bien. Oh, insensato y tardo de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Amén. Ellos no creían lo que los profetas habían dicho porque eran insensatos y tardos de corazón. Porque recordemos que en ese momento todavía no tenían la morada del Espíritu en ellos, por lo cual aún muchas cosas ellos no las entendían. Y recordemos que la mente judía de la época pensaba que el Mesías iba a reinar, o sea, que el Mesías iba a aparecer, se iba a manifestar en Israel y de una vez se iba a reinar. Esa era la concepción mesiánica de los judíos en los tiempos de mi Señor Jesús. Una concepción completamente errada, completamente ajena a lo que dice la Escritura. Tardo para creer, dice tardo para creer todo lo que los profetas han dicho. Todo lo que los profetas han dicho. Por lo menos Isaías 53, el siervo sufriente, que llevó sobre sí nuestros dolores, el castigo le tuvimos por heridos, por azotado de Dios, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros sanados, ¿verdad? El pueblo de Israel, la concepción judía de la época, pensaba que Isaías 53 se refería a Israel como nación, no al Mesías. En la mente de ningún judío estaba la posibilidad de que el Mesías viniera a padecer todo lo que Cristo padeció. Por eso es que ellos iban hablando y le decían al mismo Jesús, sin ellos saber que era él, claro. No, nosotros estamos animados porque nosotros pensábamos que él era que iba a redimir a Israel. Claro, porque la concepción que ellos tenían del Mesías era que el Mesías se manifestaba y de una vez reinaba. No. Entonces, como tenían una concepción errada del Mesías, ellos no conocían al Mesías como lo presentó Isaías, como el siervo sufriente de Isaías 53. Ellos no veían al Mesías en el Salmo 22. Ellos no veían al Mesías de esa forma. El pueblo de Israel enteramente, los judíos, no veían, nadie del pueblo judío veía al Mesías de esa forma, nadie, ninguno. Entonces por eso Jesús le dice, oh, insensato y tardo para creer todo lo que los profetas han dicho. Porque no fue como que Dios se le ocurrió de pronto, no, mi hijo tiene que sufrir y morir por los pecados de mi pueblo. No, eso no fue. Eso no fue que Dios lo decidió de un momento a otro.
Eso fue dicho a través de los profetas. El rey David en el Salmo 22, ustedes lo ven como yo, si se lo ponen a leer, van a ver como que si David se transportó para el lugar donde estaba crucificando a Jesús y lo estaban viendo en vivo y en directo. Porque lo que dice es exactamente lo que le pasó a mi Señor Jesús. Si ustedes ven Isaías 53, ustedes ven completamente a mi Señor Jesús por todo lo que dice Isaías 53. Así que, claro, por eso él dice tardo y se tarda y tardo para creer en todo lo que los profetas dicen. Porque eso no es algo que... Lo del siervo sufriente de Isaías 53, eso fue 750 años antes de Cristo. Eso no es algo nuevo, eso no es una nueva revelación. Y lo de el Salmo de David, el Salmo 22, tampoco es una nueva revelación. Entonces ya eso estaba escrito. Que ellos no lo creyeran por su insensatez y por su dureza de corazón, era otra cosa. Que es lo que le está diciendo mi Señor Jesús. Ya la Escritura lo habían dicho. Ya los profetas lo habían declarado varias veces. Pero ustedes no le creen a los profetas porque son insensatos, porque no piensan bien las cosas y por su duro corazón. Amén. Entonces vamos a seguir, hermano, porque me faltan varios versículos. Bueno, voy a dar una por ahí. ¿Amén? No era necesario que Cristo padeciera esta cosa y que entrara en su gloria. Claro, no era necesario que Cristo padeciera y entrara en su gloria. Era necesario, los profetas lo habían dicho, Isaías lo había dicho, Moisés lo había dicho, David lo había dicho. Todos los profetas habían profetizado en mi Señor Jesús y muchos habían profetizado sus padecimientos. Que era necesario que el Mesías, que el ungido de Dios, padeciera como padeció. Fíjense que Jesús dice, no era necesario que Cristo padeciera esta cosa sin que entrara en su gloria. Cuando iba a entrar en su gloria, cuando muriera y al tercer día resucitar, era necesario que estos hechos que ya habían sido proclamados por Dios por medio de sus profetas se cumplieran. Todo, hasta los momentos se había dado todo, como nuestro Dios lo había establecido, sin faltarle ni una tilde ni una coma, todo se había cumplido tal cual Dios lo había establecido. Era necesario que Isaías 53 se cumpliera, era necesario que el Salmo 22 se cumpliera, era necesario que el Salmo 2 se cumpliera, era necesario que los dichos por los profetas se cumplieran, era necesario que, por ejemplo, Génesis 3:15 se cumpliera, que el Mesías, mi Señor, la simiente de la mujer, pisara a la serpiente y ésta le mordiera que el cañar. Era necesario que todo eso se cumpliera, pero ellos no creyeron, ¿eh?, en los profetas. Ok. Y comenzó desde Moisés siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Fíjense, comenzó por Moisés, siguiendo por todos los profetas, declarando lo que se decía de él. Entonces comenzó por Moisés, por ejemplo. Moisés dijo de mi Señor Jesús en Deuteronomio, por ejemplo, que se iba a levantar un israelita semejante a él, y el que no lo obedeciera sería desarraigado del pueblo. Esto dijo Moisés acerca de Jesús. Y así comenzó en todos los profetas a anunciar lo que de él se decía. Amén. Entonces, lo que le está faltando a ellos, claro, es falta de fe en Jesús, obviamente, lo que es la palabra de Jesús,
Pero así como le faltó fe en la palabra de Jesús, también le faltaban fe en la escritura del Antiguo Testamento. Porque eso lo anunció en el Antiguo Testamento, lo estableció que el Mesías iba a padecer, que el Mesías iba a sufrir y que el Mesías no iba a haber corrupción. Dice el rey David que no permitirá que tu siervo vea corrupción. Amén. Amén. Entonces, bueno, todo eso las escrituras lo decían. Ellos estaban faltos de fe en lo que los profetas decían, en lo que ya ellos tenían por escritura, que era el Antiguo Testamento. A ellos le estaban faltando fe en esa palabra, en la palabra de Dios. Fe inclusive en el testimonio de que Cristo mismo dio de él, y fe en el testimonio de las mujeres. Llegando a la aldea donde iban, él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día está declinando. Entonces pues a quedarse con ellos. Ok, él hizo como que se iba más lejos. porque aquí dice que él hizo que se iba más lejos, porque él sabía que lo iban a invitar. Él hizo que se iba de largo, pero claro, él sabía que sus discípulos lo iban a invitar a quedarse con ellos. Y efectivamente lo invitaron a quedarse porque ya era muy avanzada la hora. Y le dijeron que se quedara con ellos, ¿verdad? Porque se hace tarde y el día declinado. Entonces pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Quedándose con ellos, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Como lo que hizo en la Santa Cena, en lo que se conoce como la Última Cena. Luego de que Jesús hizo eso, dice la Escritura, entonces le fueron abiertos los ojos y se le conocieron más. Él se desapareció de su vista. Fíjense bien, en ese momento que él parte el pan y lo bendice y lo parte como en la Santa Cena, Dios les abrió los ojos y ellos pudieron ver a Jesús, pudieron identificarlo, pero en ese momento Jesús se desapareció. Pero ya, ahora sí creían que era Cristo que había comido con ellos, ahora sí creían en el testimonio de las mujeres, ¿verdad? Porque Dios les abrió los ojos para que pudieran ver a Cristo glorificado, amén. Como Dios nos abre a nosotros los ojos para que podamos creer en Cristo y podamos ver su hermosura. Bueno, a estos hombres se les abrió los ojos en ese momento que estaban comiendo junto a Cristo. No sabían que era Él, pero a lo que Éste partió el pan y lo bendijo, los ojos les fueron abiertos y ellos se dieron cuenta que era su maestro, pero al momento desapareció, amén. Eso es una de las características del cuerpo glorificado, que puede aparecer o desaparecerse a voluntad. ¿Amén? Y decían, y se decían el uno al otro: no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría la Escritura. Y cuando nos abría las Escrituras, fíjense bien, cuando Jesús le venía dando una clase mesiánica, dando una clase a esos discípulos sobre él mismo, sobre su identidad mesiánica y sobre cómo el Mesías iba a ser tratado y sobre lo que iba a pasar con él,
ellos, cuando Jesús le venía hablando en el camino de las Escrituras, tocando cada uno de los profetas y de lo que ellos decían acerca del mismo, ellos notaron que en su corazón, ellos sintieron en su corazón un fuego. Ellos sentían algo extraño cuando Cristo le venía comentando, le venía enseñando sobre los profetas y sobre lo que decían de él. Ellos sintieron un fuego, ellos sintieron algo dentro de sí mismos que ellos no podían explicar. Era una sensación que ellos no podían explicar. Era un fuego, era algo que los quemaba, era algo que ellos sentían mientras Cristo le predicaba. Claro, eso era señal de... Ese es el efecto de la palabra de Dios que penetra hasta partir del alma, que vivifica el espíritu. Ese es el efecto, el espíritu allí tratando con sus corazones. Ellos tenían esa sensación de fuego. Recordemos que también cuando el Espíritu Santo cae, o mejor dicho, es derramado sobre ellos, lo que se siente es precisamente, dice la Escritura, que fueron lenguas repartidas como de fuego. Y es que el Espíritu Santo es fuego. Por eso a algunos nos pasa que cuando el Espíritu Santo está hablando a través de uno siente un fuego, siente algo aquí como que le quema. Entonces eso es lo que ellos estaban sintiendo precisamente con la explicación, con la clase magistral que mi Señor Jesús le estaba dando acerca del Mesías. Ellos sentían ese fuego, esa llama dentro de ellos. Ellos se sentían así, de esa manera, y ellos tal vez en ese momento no lo podían explicar, ¿no? O sea, yo me imagino que Jesús le estaba diciendo y ellos estaban sintiendo, pero no sabían explicarlo. Cuando ellos se dan cuenta que Jesús era el Mesías, que Jesús estaba entre ellos, que el mismo Jesús era el que le estaba explicando las cosas, ellos dijeron, con razón nos sentimos así, con razón nos ardía el pecho cuando Él nos venía explicando la Escritura, porque era nuestro Señor. Y la palabra de Dios es viva y eficaz. Cristo los estaba enseñando, ahí cayeron ellos, ya sabemos por qué sentíamos eso cuando nos venía predicando el Evangelio, porque no era cualquiera que nos estaba enseñando, era el mismo Cristo. Por eso sentíamos ese dolor en el pecho, por eso sentíamos esta sensación de fuego, porque era el mismo Cristo por medio del Espíritu Santo, era Cristo mismo enseñándonos. Ya, ahora sí sabemos por qué sentíamos eso con ese hombre, porque ese hombre era nuestro Señor Jesucristo. Ahora todo está claro, amén. Entonces, bueno, vamos y levantándose a la misma hora volvieron a Jerusalén, y hallaron a los reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente, y le apareció a Simón. Fíjense bien. Cuando llegaron a donde estaban los 11 apóstoles, estos dos que venían camino a Maús, se encontraron una buena nueva, otra buena nueva, que Jesús no solamente se le había aparecido a ellos, sino que también se le había aparecido a Simón Pedro. Que Simón Pedro lo había visto, y los 11 apóstoles ahora sí creían que Jesús había resucitado. Amén. Ya estos venían a contarle lo sucedido a los apóstoles
cuando los apóstoles le dan primero otro testimonio, que a Pedro Jesús se le había aparecido. Amén, gloria a Dios. Entonces ellos le contaban las cosas que le habían conocido en el camino y como le habían reconocido a partir de pan. Amén. Entonces ellos primero escucharon el testimonio de los apóstoles acerca de la aparición del Señor, de nuestro Señor y Salvador a Pedro, y luego le comenzaron a contar a ellos lo que le había acontecido también con Jesús. Así que gloria a Dios, porque de la resurrección de mi Señor Jesús hay varios testigos oculares. Están Pedro, los 11 apóstoles, estos 2 discípulos, seguidores de Cristo, están las mujeres, después mi Señor Jesús se le apareció a 500, por último se le aparece a Pablo. Entonces gloria a Dios, porque verdaderamente Cristo ha resucitado, porque verdaderamente la tumba quedó vacía y porque no hay duda y no podemos ser incrédulos como estos hombres y como el resto de los apóstoles hasta este momento, que Jesús ha resucitado. No podemos tener ninguna duda de eso, porque nosotros tenemos la morada del Espíritu y el Espíritu da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios y el Espíritu nos conduce a toda la verdad. Y la verdad es que Cristo murió, pero al tercer día resucitó entre los muertos y ahora está sentado a la diestra del Padre esperando que Él ponga a todos sus enemigos por detrás de sus pies. Esa es la verdad. Cristo ha resucitado y así como Él vive, nosotros viviremos. A nosotros no se nos tiene que aparecer el Cristo para saber que Él es y que Él ha de venir. Amén, gloria a Dios. Entonces, bueno, hermanos y amigos, Dios me lo bendiga mucho, Dios me lo bendiga y lo guarde. El Dios de Israel me lo bendiga y lo guarde. El Dios de Israel haga resplandecer su rostro sobre ustedes, alce su rostro sobre ustedes y le dé paz. Que la paz del Dios de Israel y la gracia de mi Señor Jesús sea sobre todo su pueblo santo y el pueblo de Dios. Dice amén, amén, gloria a Dios. Gloria al que vive y vive por los siglos de los siglos, amén y amén. Gloria al que estuvo muerto, pero al Cordero que estuvo muerto, pero que ahora vive y vive por los siglos de los siglos, amén. Gloria al Alfa y al Omega, al principio y al fin, al primero y al último. Gloria al Dios viviente de Israel y a su Cordero, amén y amén. Dios los bendiga, hermanos, y los guarde. Feliz noche. En el nombre de Jesús, amén y amén.